Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5, esta mañana del 23 de enero del 2024, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que sus intervenciones enriquecen y favorecen la dinámica de este programa. Aquí están los teléfonos en cabina, que es el 4421 92 12 93 y también al 4421 92 12 00 con la extensión 37120. Si llegan sus mensajes antes del fin del programa, con mucho gusto les damos lectura, y si no, el siguiente programa podemos empezar precisamente leyendo sus comentarios. El día de hoy, pues, queremos hacer un programa donde se aclaren algunas cuestiones sobre este tema tan preocupante y tan delicado, que es las posturas que está teniendo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a México, a los migrantes, a su economía, a los tratados de libre comercio que tienen con nosotros. Incluso por ahí se habla de modificar lo que es el nombre del Golfo de México. Sin embargo, más allá de estas órdenes ejecutivas, como les llaman estos decretos en Estados Unidos, lo que podemos entender es que hay un gran discurso, hay una gran expresión por parte de Donald Trump. Sin embargo, a lo que hay que atenernos, a lo que hay que referirnos, es al contenido de estos órdenes ejecutivas, de las cuales, si bien se firmaron 30, solamente 5 más o menos son referidas al caso de México. Entonces vamos a ir viendo de qué se tratan, cuáles son los verdaderos objetivos y si esto es realmente novedoso y peligroso como se maneja en muchos medios, porque hay que recordar que también una de las intenciones del gobierno de Donald Trump es precisamente ejercer esta fuerza, este miedo, para que a partir de ahí se ceda y se empiece a negociar ya con una postura favorable hacia Estados Unidos. Pero bueno, vamos a estar analizando esto y mucho más. Buenos días, Manu, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, bien, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Pues bueno, hablábamos de que de estos 30 decretos, 5 se refieren directamente a México, y ver realmente cuál es su impacto, si realmente son novedosos, si afectan directamente a nuestro país. Bueno, hay que ser realistas, todos van a afectar de algún modo a nuestro país o nos van a hacer ver alguna situación desde otra perspectiva. Y bueno, la primera es declarar, uno de los primeros decretos que podemos comentar es que se declara la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Y bueno, lo que podemos comentarles es que esta no es una postura nueva de Donald Trump, sino que ya precisamente en el 2019 él ya había hecho una declaración muy parecida, si bien se hacen ahí algunos pues cambios menores. Prácticamente es el mismo documento que se cayó en la administración de Joe Biden y ahora se recupera en esta segunda administración de Donald Trump. Sí, con ese es uno de los más fuertes dentro de esos 30 que comentas, específicamente para México. Ya es declarar la zona de emergencia, en el cual se mandan directamente el Escuadrón del Norte, por lo que se entiende, a apoyar directamente a la frontera, partiendo de que hubiera una situación como de crisis y de resistencia directamente. Sí es algo preocupante, ya como bien lo comenta hace 4 años. Sin embargo, ahorita como que hay ciertos matices, como es el caso de mandar directamente ya al ejército para
tener un muro militar ahí directamente, ¿no? Y la deportación en automático. Ya a las 24 horas están llegando los primeros migrantes que los toman trabajando en Colorado. Primer grupo que llega de 30 a 35 personas y directamente ya al Estado mexicano. Así es, oye Manu, pero esto respecto a lo que comentas, sí es cierto que Donald Trump al hacer esta declaratoria manda al ejército al sur a defender la frontera del sur de Estados Unidos. Sin embargo, aquí se está topando con una situación que además es bastante interesante porque tiene que ver con un debate que México ya lleva varios años discutiendo, que es que como manda el ejército, pero el ejército no tiene las facultades para este tipo de actividades, ¿no? De actividades que tengan que ver respecto a los migrantes, porque al igual que en México, en algún momento las Fuerzas Armadas solamente estaban destinadas a ciertas tareas. Entonces ahora lo que están haciendo es prácticamente tender hacia lo que México ya tiene un par de administraciones debatiendo, que es darle nuevas funciones para que el ejército pueda tomar parte en la seguridad pública, lo cual hasta el día de hoy no se ha dado. Entonces, de alguna forma podríamos decirlo siguiendo el mismo discurso que se manejó en México, que se va a militarizar Estados Unidos precisamente por estas decisiones. Bueno, creo Sí, que... al menos la frontera sur pareciera que esa es como que la ruta a seguir, eh, aunque allá sí hay como un cierto trato diferente con los militares. Ellos en su mayoría lo utilizan para utilizar fuerza en el extranjero, ¿no? No hemos visto hasta ahora, perdón, el día de hoy, Estados Unidos defendiendo su territorio de una intervención, ¿no? Y lo curioso es que tanto lo aplicó, al menos ahorita lo aplicó para México. Sí aplica también la misma política para Canadá, pero ahí no toca directamente resistencia militar, ¿no? O sea, nada más es directamente a lo que es el territorio mexicano. Sí, que también maneja que son varios millones por ahí de canadienses que viven, creo que por ahí se maneja una cifra de 30 millones de canadienses que viven en Estados Unidos. Entonces, si lo comparamos también no está tan dispar con el caso de latinos y mexicanos que se maneja por ahí de 50 millones. Sí, es una cantidad significativa. De hecho, lo que se calcula que se va a deportar de la comunidad hispana son 11 millones de mexicanos, los que se tienen como identificados por un primer momento. Ahora, hay que recordar que esto técnicamente va a sacar a Estados Unidos de un recurso económico que no está presupuestado. Tan solo el hecho de ir por aparentemente esos indocumentados, moverlos a la frontera, tenerlos ahí algunos días o mandarlos directamente a la frontera implica una cantidad de recursos. No los tienen el día de hoy calculados. Ese es un primer factor. Quién sabe si llegue a esa cantidad o solamente va a ser este primer momento para Mediático. darle una expresión a sus bases con que está aplicando, ¿no? Así es, y bueno, de eso tiene que ver esto que tal vez no están contemplando estos recursos, lo cual pues mover 11 millones de personas de diferentes regiones de Estados Unidos hacia México, porque además esto hay que sí comentarlo, Estados Unidos en uno de sus decretos pues vuelve también una política que ya había estado precisamente en su primera administración, que es quédate en México. Entonces, todas las personas que van hacia Estados Unidos pidiendo asilo político, viendo la posibilidad de que le den una visa de trabajo para pasar a Estados Unidos, pues ahora se encuentran ante la situación de que quieren que México sea este espacio donde estén todos los indocumentados en lo que se aclaran estas situaciones. México en este sentido ya dijo que a todos los mexicanos que sean deportados, pues bueno, no se preocupen, aquí se les va a atender, hay espacios para su atención y se va a ver cómo pueden llegar a sus comunidades, a sus ciudades.
Sin embargo, ¿qué va a pasar con todos esos extranjeros que Donald Trump posiblemente puede de alguna forma depositar en nuestras fronteras? Y ahí sí sería mucho más delicado, porque también así como Estados Unidos no tiene esos recursos para tratar de mover a esos 11 millones de personas, igual México no tendría la capacidad de resistir una llegada tan masiva de, sobre todo, extranjeros, ¿no? Los cuales pues estarían permaneciendo en en nuestro país varios meses, al menos en lo que se aclara todas estas posturas, porque por ahí incluso Donald Trump decía que ya esto de ganarse la nacionalidad por nacimiento se puede perder, etcétera, que todavía no queda claro, pero todo eso podría complicar bastante y generar una crisis en las fronteras, en las ciudades fronterizas de nuestro país. Sí, yo veo dos elementos por ahí que puede generar crisis social. Una de ellas, la que bien comentas, los connacionales que una vez que sean retornados, regresan y ¿qué van a hacer? O sea, sí los apoya para el transporte, para llegar a su comunidad, pero una vez que llegan a su comunidad, qué va a pasar con ellos, con esa gran cantidad de mexicanos? Entonces creo que ahí sí le falta ahorita al gobierno estructurar. Ojalá que a la brevedad salga un programa de impacto social solamente enfocado a todos los migrantes repatriados, porque eso sí va a ser importante, ya sea, muchos de ellos traen su respectivo capital, si así fuera, no sé si hablar de emprendimiento, si hablar de apoyo, si hablar hasta de un apoyo económico dentro de los primeros meses en los que se capacitan o reestructuran en la dinámica mexicana. Ahí el gobierno actual federal tiene pendiente, y creo que ya el tiempo se lo está comiendo, para un programa particular para esos mexicanos que han sido en su momento, Sí, hasta la motor, primera entrada del recurso del Producto Interno al país, ¿no? motor Estaba de la economía escuchando mexicana. la economía mexicana, estaba escuchando que el 4.2% de esa cantidad son las remesas que mandan los nacionales a México al día de hoy. Ese es un dato de suma importancia que mueve la economía. Es momento de que el Estado mexicano pueda retribuir algo a esa cantidad de dinero que mandan año con año, ¿no? Ahora, Entonces, esa es una. perdón, Manu, ahí antes de que vayas a tu segundo punto, mi pregunta sería aquí, ¿Estados Unidos también tiene la capacidad de expulsar, bueno, puede expulsar incluso pues si realmente tiene el objetivo a estos 11 millones, pero ¿qué va a pasar también al interior de Estados Unidos en su economía? Porque esos 11 millones de personas son fundamentales en áreas como la agricultura, todo lo que tiene que ver con restaurantes, muchos aspectos ahí relevantes de la economía de Estados Unidos también se podrían ver afectados de forma drástica por la expulsión precisamente de estos migrantes, recordando que también se benefician del migrante, ¿no? Porque como no tiene documentos, como no tiene papeles, se le paga menos, no se le dan todas sus prestaciones. Y entonces ahora buscar oficializar todos esos trabajos también podrían ser muy costosos, primero para el sector empresarial, ¿no? Que se aprovecha del migrante, y por otro lado también pues las consecuencias alimentarias que esto podría derivar en pocos meses. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí creo que Estados Unidos, o sea, el hecho de que lo hagas así, entrando y luego aplicarlo, no le da oportunidad al gobierno de Estados Unidos de crear una dinámica de contención ante esta salida de trabajadores en las bases, y trabajo en el campo principalmente, o en funciones específicas como las que colocas, ejemplificas de los restaurantes. Todos esos son trabajos que en su momento van a quedar vacíos, y ¿quién los va a cubrir? ¿Dónde está el personal capacitado para recolectar la alimentación que llega todos los días a los norteamericanos a su mesa? Entonces ahí puede haber una crisis hasta alimentaria en su momento, partiendo al menos en algunos estados donde sí hay una gran cantidad de mexicanos trabajando, e hispanos, inmigrantes en general, no solamente mexicanos, ¿no? Recordemos que esto es a rajatabla, no solamente contra los mexicanos, sino contra todo lo que se identifique como migrante. Entonces, creo que sí, eso que comentas es importante. Estados Unidos ahí tendría que evaluar, entonces hay varios elementos como para pensar que
en un primer entrada de semanas, meses, puede ser la foto, puede ser el impacto, y una vez que la gente dice, oh, sí está trabajando, sí cumplió, Y ya ahí se poco a queda el asunto, poco ¿no? ir bajando esa... Ajá, y luego termina un cuadrienio y resulta que deportó menos que los mismos demócratas, ¿no? Oye, y el segundo punto que nos ibas a comentar. El segundo va sobre cómo México podría tener extranjeros dentro de su territorio ante esta posibilidad de que Estados Unidos deporte a toda la gran cantidad de migrantes, independientemente de su nacionalidad, y colocar a México como lo que le llaman país seguro, ¿no? Esta situación en su momento se vivió ya en Turquía, en la cual llegar a ese punto es muy crítico, ya que el Estado que lo está pidiendo como país seguro realiza un apoyo económico. Sin embargo, eso genera una crisis y una gran cantidad de población en la frontera. Ojalá y no lleguemos a esa situación en la cual México reconozca o acepte tener finalmente a toda esta cantidad de personas. Aquí la pregunta es cómo lo va a realizar Estados Unidos. A los mexicanos estoy de acuerdo, los pasa a la frontera y ya están dentro del territorio nacional. Pero a los demás, Estados Unidos asumirá el costo de avión para repatriar a todos los extranjeros. Pongo un ejemplo. En el caso de Panamá, en el canal de Panamá encuentran muchos migrantes que intentan cruzar, y lo que hacen es, fíjate ahí, lo hace Estados Unidos, ni siquiera Panamá. Estados Unidos paga los aviones para repatriar o regresar a todos esos migrantes que tienen cruzar por esa línea. Entonces, ¿de dónde saldrían esos recursos? ¿O solamente se le van a aventar a México para generar una crisis humanitaria de una gran cantidad de inmigrantes extranjeros en la frontera? Sí, porque el argumento de Estados Unidos es que mandan a todos estos migrantes a nuestro país porque no existen viajes desde Estados Unidos a estas regiones de Centroamérica, etcétera. Entonces, bueno, ahí México podría decir, bueno, yo te los llevo, pero te va a costar un dinero, ¿no? No puedes nada más aquí venir a arrojarlos y que México tenga la responsabilidad de hacerlo, aunque también, pues bueno, hemos visto cómo se mueve y se maneja este presidente, y pues bueno, estaremos muy al pendiente de esta situación. Si te parece, Manu, podemos pasar al tercer decreto, que podría ser el debatir esta posibilidad de convertir a los cárteles, bueno, está firmado este decreto, de convertir a los cárteles como terroristas, lo cual le daría a Estados Unidos ciertas facultades, bueno, desde su visión, ¿no? Porque, bueno, desde nuestra visión, nosotros somos soberanos, y precisamente aquí es como que el debate central. El hecho de que declare al crimen organizado mexicano como terroristas, pues bueno, podría usar diferentes estrategias precisamente para minar y para tratar de acabar con ellos. Aquí hay que decirlo, que ellos son libres de hacer toda la fuerza de la ley contra el crimen organizado mexicano en Estados Unidos, ¿no? Aquí pareciera que México siempre es el culpable, ¿no? Donde se producen las drogas, donde se exportan hacia Estados Unidos, pero aquí hay varias preguntas. ¿Quién recibe toda esa cantidad de drogas? ¿Quién las vende en las calles? ¿Qué se hace con todos esos recursos económicos? ¿Cómo se acaba reinvirtiendo gran parte de esos recursos en armamento que cruza igualmente las fronteras hacia el sur y que genera un ciclo vicioso, ¿no? Donde México no tiene toda la responsabilidad, sino que es una responsabilidad compartida, donde requiere de una atención importante, sí, incluso si quieren declarar terroristas, pero recordar que de la frontera para acá hay otra normatividad, hay otra estrategia que puede estar de alguna forma vinculada, relacionada con la información, con las estrategias de Estados Unidos, pero esta idea al estilo, acá tenemos el recordatorio al estilo Pancho Villa,
¿no? Que entraron a nuestro territorio, tratando de encontrarlo, de detenerlo después de haber atacado allá la comunidad de Corpus Christi. Y entonces, pues bueno, aquí es un tema bastante delicado, sobre todo respecto a la soberanía de nuestro país. Sí, yo creo que con este decreto de todos es el que es como más preocupante y es uno nuevo que ese sí no hay como No referencia hay y va a ser referente. interesante cómo se va a estar analizando, ¿no? Eh, Creo que la palabra soberanía va a tomar un papel significativo para ese tipo de decreto. Estados Unidos creo que retomar su agenda de lo último que hizo en el 2008, 7, si mal no recuerdo, cuando se casó a Osama Bin Laden, después del atentado de las Torres Gemelas, y el declarar un acto terrorista, ahí con cierto argumento y cierto elemento importante. Pero si comparamos ese acto en el cual se casó a Osama Bin Laden en el extranjero hasta que se logró su asesinato tal cual, con el crimen organizado, más bien el Estado mexicano, creo que llegó tarde para ellos mismos declararlo, ya que en México sí ha habido actos específicamente para la población mexicana de actos terroristas, de acciones terroristas como tal. Un especialista comentaba que el hecho de que el crimen organizado condicione a un futuro presidente municipal o funcionario público para que le ceda una secretaría como Secretaría de Seguridad, finalmente eso es un acto terrorista, porque está condicionando las Fuerzas Armadas locales en manos del crimen organizado. Ujú. Pero eso, pensar lo que lo hacen en Estados Unidos, creo que ahí está dispara el asunto. Allá hay un consumo directamente sobre demanda y es diferente la situación. Así es que no sé jurídicamente cuánto respaldo va a tener esta declaratoria y hasta dónde podríamos pensar en algún momento que Estados Unidos con la mano en la cintura coloque una estrategia de invasión tal cual. Pues sí, Yo, sería en lo invasión. particular, sí quiero pensar que estamos en los Estados-nación donde todavía se respeta el territorio y que esta relación comercial importante que se tiene va a ser un delimitante como tal. Habría que esperar, porque ya que todo lo que ha dicho Donald Trump hasta ahorita lo ha cumplido a rajatabla. Así es. Y bueno, por ahí quedarían un par de temas, ¿no? Estaría la cuestión esto que decíamos del Golfo de México también, donde en pocas palabras lo que sí va a suceder es que la zona que es del Golfo de México que corresponde a Estados Unidos, él le va a llamar Golfo de América, pero para México, para todo el mundo, en realidad esto no modifica, ¿no? Que en realidad este tema me parece que es el tema menos importante de todos. Y el último, que creo que no nos va a dar tiempo, Manu, porque ya prácticamente se nos acaba el programa, pero que es muy importante, es el Tratado de Libre Comercio, que al menos en estas primeras posturas, estas órdenes ejecutivas, lo que se habla es vamos a negociar en el 2026. Entonces no se tira el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, sí se aplica el 25% de impuestos a todo lo que se va a importar desde México, lo cual pues sí transgrede y sí pues rompe el Tratado de Libre Comercio como se conoce. Sí, finalmente hay una fecha en la cual legalmente se confirmó hasta el 2026. Sin embargo, Donald Trump lo quiere adelantar. Puede adelantar las negociaciones, puede adelantar las pláticas, pero finalmente lo que va a delimitar nuevas leyes o cambios a lo ya estructurado sería hasta el 2026. Y ahí hay que sumarlas para ir cerrando ese 25% de aranceles. Lo que yo considero es que está buscando Donald Trump es repatriar todas las empresas que están en el extranjero, principalmente en Canadá y Estados Unidos. Por eso a ambos les aplicó el 25%, con el objetivo de generar aparentemente empleos dentro de Estados Unidos y que los impuestos se queden en Estados Unidos. Lo que quiere evitar es que esas empresas estén en el extranjero y luego esos productos los lleven a Estados Unidos, ahorrándose o dejando el gasto de mano de obra en otro lugar. Y es lo que quiere garantizar como para sus bases. Siento que ese es como el objetivo final del 25% de aranceles. Así es, pues bueno, esto lo podremos discutir de forma mucho más amplia. Yo creo que el siguiente programa queremos
agradecer como cada jueves su presencia. Desafortunadamente se nos ha acabado un programa, pero los invitamos para vernos los jueves a las 9 de la mañana y nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván.